Tuvimos unos cuantos mensajes acerca del Evangelio de Lucas. Bueno, no estamos viendo el Evangelio de Lucas, recuerden, los sinópticos estamos viendo. Pero tuvimos unos dos mensajes, un poco de descanso. El principio del capítulo 17 no es muy fuerte y también tuvimos la celebración del Día de la Madre. Así que logramos descansar para poder entrar a un mensaje y a un tema mucho más fuerte, mucho más difícil. Ya estamos acercándonos a la última semana de vida del Señor Jesús. Ahí es en donde retomamos otra vez todos los sinópticos. Y es muy interesante que empieza a volverse muy escatológico el Señor. Escatológico, ¿qué quiere decir escatológico? Quiere decir que todo lo que trata sobre el final de los tiempos, el fin del mundo, el famoso fin del mundo, el Apocalipsis, Armagedón y toda esa cosa, que ya son sinónimos del fin del mundo, no tienen que ver con el fin del mundo. De hecho, Apocalipsis tampoco tiene que ver con el fin del mundo, es propiamente la revelación de Jesús. Apocalipsis viene la palabra apocaliptus. Y eso quiere decir la revelación de Cristo o la revelación de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Por supuesto, la revelación nos habla sobre el fin del mundo y son temas muy amplios, muy grandes, muy vastos. Y por supuesto, hay mucha confusión al respecto y tal vez no confusión, sino diferentes formas de percibir, diferentes formas de entenderlo. Cada quien toma su postura, cada quien toma sus decisiones. Hay arrebatamiento, no hay arrebatamiento, ya no les gustó la palabra arrebatamiento, entonces le llamaron rapto, pero rapto es de raptar, es de secuestrar, eso no va a ser el Señor, es un arrebatamiento, es un tomar. Eso es lo que menciona el apóstol Pablo y es la palabra que utiliza el apóstol. Así que existen diferentes confusiones y no digamos, ¿no? Es muy claro como vemos ahora una guerra por allá, otra guerra por allá, ya viene Jesús. Hay un eclipse por allá, ya viene Jesús. Hay un conflicto en tal lado, ya viene Jesús. Y es la costumbre constante y creo que es por eso tan importante que veamos de forma detallada el tema de la escatología, o sea, el tema del final de los tiempos o la profecía sobre el final de los tiempos de la cual habla nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en la tierra. Básicamente esta es la primera, pero no es en sí la primera. El Señor ya nos había hablado acerca del juicio en el Sermón del Monte. Ya ahí nos había hablado sobre eso. Así que eh, no había sido tan detallado, no se había dedicado tanto como lo es ahora, empieza acá al final de su tercer año y por supuesto la exposición más grande de todo esto es en la última semana. La última semana de su vida, él ya está preparándose para su crucifixión, está preparando a sus discípulos, aún así ellos serían esparcidos, pero les habla sobre el final de los tiempos, la escatología cristológica más exacta, más correcta, más sencilla, más clara y más fácil de entender. Es un poco extraño, pues les está contestando a los fariseos. Por favor, tengan sus Biblias abiertas, capítulo 17 de Lucas y el versículo 20. Digo que es un poco extraño que les esté respondiendo a los fariseos, pues los fariseos lo odiaban. Los fariseos lo despreciaban, los fariseos lo maldecían, los fariseos se burlaban de él. Pero les contesta. Ahora, el asunto con esto es que él les contesta a su modo. Y es importante entenderlo, eso es lo bueno de nosotros. Estamos a este punto de la historia donde vamos entendiendo las cosas. Y lo que quiero es que aclaremos bien todo. Versículo 20, preguntado, perdón, por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá. Ese es versículo 21, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Por qué el Señor empieza a hablar acerca del fin de los tiempos? Cuando está hablando del reino de Dios. Cuando sabemos claramente que el reino de Dios, el Señor les está contestando, el reino de Dios ya estaba ahí.
¿Por qué? Porque Él estaba ahí. Él trajo el reino de Dios, Él trajo la gracia. Por lo tanto, el reino de Dios ya estaba ahí. Versículo 21. Aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pero es que tenemos que entender que el Señor les está dando por su lado y les está haciendo una explicación, no para torcerlos, sino según su propia forma de entender que está torcida, su forma de entender la palabra. Ahora, sé que se oye un poco complicado todo esto, pero también esto nos da luz a nosotros acerca del final de los tiempos. Y es que como nosotros vamos a enfrentar el final de los tiempos, si no somos nosotros, serán nuestros hijos o serán nuestros nietos. No creo que la tierra tenga mucho más. No creo que el pecado del hombre todavía le hagan falta generaciones para que se complete. La maldad está con toda su fuerza. El mundo está ya manifestando el odio sobre el pecado. Esta es una de las expresiones que aparecen en el Antiguo Testamento. Muy importante, si quieren conocer sobre la escatología, si quieren conocer acerca de los juicios, tienen que conocer muy bien el Antiguo Testamento. Y en cuanto al Antiguo Testamento, uno de los juicios que Dios le da a Israel, si tú no me haces caso, si tú no me obedeces, si tú no cumples todo lo que yo te digo, este es el juicio que va a pasar entre varios. Uno de estos juicios, esto es un poquito gráfico, es un poquito molesto o feo, tal vez lo van a sentir chocante, pero son palabras de Dios. Dios dice, esta tierra que yo te di, esta tierra te va a vomitar. Esa es la expresión, te va a vomitar. Por cuestión de tiempo no vamos a ver esos pasajes, por supuesto, pero quien conoce el Antiguo Testamento sabrá que es así. Esta tierra te va a vomitar. Y así pasó con los israelitas, fueron de cautiverio, el Señor los expulsó de esa tierra dichosa, fructífera que les había dado. Esa gran bendición no solamente se las quitó, sino le expulsó. La tierra misma le iba a expulsar. Ahora, ¿por qué digo esto y por qué esto es importante? Porque ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo en nuestro tiempo, ya estamos viendo esta tierra, pero ahora no es solamente un área local, ahora es toda la tierra. Toda la tierra está vomitando, está expulsando al hombre, está atacando al hombre. ¿A causa de qué? A causa de su vicio, a causa de su maldad, a causa de su rebelía, rebelión y odio hacia Dios. Le tocaría a la iglesia estar anunciando esto, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, no es otro tema, pero tiene que ver más adelante. La tierra ya está expulsando al ser humano. Por eso no debe sorprendernos este calor, la falta de agua. Vienen las sequías, por supuesto que vienen las sequías, la comida va a escasear, la gente se va a pelear por la comida, empezarán a comer ratas, como lo están haciendo en Haití, ratas, gatos, perros, hasta que lleguen a comerse los unos a los otros. Y básicamente ese es el futuro de todo este planeta. Los lugares de combate, los lugares de guerra, pues ya están llegando a esa misma situación y todo es parte de los juicios, todo es parte de los juicios. Dios tiene que juzgar a los Estados Unidos, Dios tiene que juzgar a Europa, Dios tiene que juzgar a Rusia, a China, tiene que juzgarlos a todos. La mejor forma de hacer eso es con guerras, guerras. Pero no solamente es eso, ya vemos el sol. El sol nos está tirando y problemas. Y lo único que dijeron en las noticias fue, bueno, qué bonitas las auroras boreales, ahora que las vieron en Australia, en México y en diferentes lugares, están bonitas, ¿no? Pero es radiación, es una cantidad enorme de radiación. Pero por supuesto, lo que no quieren es que la gente tenga pánico. Debería tener pánico todos aquellos que no conocen a Cristo, pues su tiempo ya está cercano, su juicio se está cumpliendo. Y el creyente, si no está preparado. De eso es de lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje para nosotros. Ese es el mensaje para los creyentes. ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Bueno, por eso es muy interesante el principio de este pasaje y lo vamos a ver todo. Nos vamos a llevar lo que haga falta. Vamos a ver todo este pasaje, pues ese es el principio de la escatología profunda que nos da nuestro Señor antes de su muerte y su resurrección. Así que es muy importante. Versículo 20, le preguntaron los fariseos acerca del reino. Pero
El versículo 20, le preguntaron los fariseos acerca del reino y cuál era la concepción del reino de Dios de los fariseos. Y por eso digo, el Señor les da un poquito por su lado. ¿Para qué? Para que no entiendan. Ese es el fin. ¿Cuál era el concepto de los fariseos? El concepto de los fariseos es que vendría el Mesías y el Mesías sometería a Roma, por quienes estaban esclavizados de momento, y sometería a todas las demás naciones, entonces se pondría como gran líder sobre la nación y entonces así se establecería el reino de Israel. Y con el reino de Israel, el reino de David, el trono de David restablecido, entonces todos los demás pueblos serían sometidos, esclavizados. De ahí es que viene el desprecio judío, incluso hasta nuestros tiempos. Por eso ven a los judíos ortodoxos que ni siquiera le quieren dar la mano a uno, ni siquiera le quieren hablar a uno, porque ellos piensan que somos inmundos. Esa es la concepción que tienen y que cuando venga el Mesías, todos nosotros vamos a ser sus esclavos, sus obedientes, sometidos bajo sus pies. Y todo esto con su Mesías, pues no es el verdadero Mesías, sabemos que el Mesías verdadero es Cristo Jesús. Con su Mesías puesto ahí en el lugar principal. Los fariseos se delatan a lo largo de los siglos, no han cambiado, de hecho los vemos todavía en nuestros tiempos. No sé si han visto esas noticias. Y aparece en algún grupo de judíos ortodoxos y aquí está el Mesías. Y siempre es un barbudo con su sombrero y esas sus colitas raras y todo eso. Y es parte de ellos, porque eso es, y pensaban lo mismo en el tiempo de Jesús y lo mismo piensan ahora. Tiene que ser uno de nosotros y tiene que pensar como nosotros y ese es el verdadero Mesías y al cual vamos a seguir. Ese es el pensamiento de ellos. Por eso cuando el Señor Jesús vino como un carpintero, como hijo de un carpintero, y lo despreciaron como si tuviera un inicio, una concepción no digna, bastarda, afuera del matrimonio, es lo que ellos piensan. De hecho, en el Talmud está escrito así. Entonces, por supuesto, despreciaron al Señor Jesucristo. Ellos no creían en el nacimiento por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Ellos creían que había sido el efecto de una violación, de una infidelidad o de cualquier cosa. Por eso despreciaron al Señor Jesús. Hacía milagros, hacía maravillas, pero predicaba contra los fariseos, contra su maldad, contra su robo, contra su mentira, contra su religión. Por lo tanto, lo rechazaron completamente como Mesías. Es por eso que el Señor les da por su lado. Es por eso que el Señor decide, yo no voy a hablarles todo a estos porque de todas maneras ni lo entienden ni lo quieren entender. ¿Qué pasa con el reino? Y ese es el principio de la escatología. El principio fundamental de la escatología es el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. No es que solamente venga Dios y a ver qué pasa. No es que solamente venga Dios y voy a darles el buen pago a unos y el mal pago a otros por su maldad y entonces yo me regreso a mi trono. Es el restablecimiento de todas las cosas, el cumplimiento de todas las cosas, el sello y la manifestación de todas las promesas, de todo lo prometido por Dios, de todo lo establecido por Dios, desde antes de la fundación del mundo, pues desde antes ya había sido establecido el Salvador del mundo. Capítulo 13 de Apocalipsis, ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué pasa con este reino? En pocas palabras, en forma sencilla. En este mundo se estableció un reino de pecado. ¿A causa de qué? Ya lo sabemos, a causa del pecado de Adán y Eva. Se estableció un reino de pecado, pero no solamente es eso. No es solamente un reino de un montón de seres, de criaturas desviadas, perversas, pervertidas, incoherentes. Es el reino del diablo. Capítulo 2 de Hebreos lo menciona. Es el reino del diablo. Es el reino de pecado establecido por el demonio y por todos esos ángeles que vienen con él. Capítulo 12 de Apocalipsis nos cuenta que es la tercera parte de todos los ángeles que estaban en la gloria de Dios y que habían nacido de Dios,
los que siguieron al demonio. Esos ángeles son los que están acá. Esos ángeles establecieron su reino acá a causa del pecado. Esos ángeles están apartados de Dios y no solo apartados de Dios, sino en lugar de Dios. Ellos son los que definen, ellos son los que determinan, ellos son los que dan juicio y por supuesto, es por eso que existe la corrupción, la perversidad, la abominación, el asesinato, la muerte, etcétera, etcétera. Con el primer pecado, ¿cuál fue el segundo pecado? El asesinato entre hermanos. Caín asesina a su hermano Abel. Ese era el propósito del diablo, establecer ese reino de mentira. Así que, ¿de qué se trata la escatología? ¿Y de qué se trata la venida del reino de nuestro Señor? La venida del reino de nuestro Señor no es solamente nuestra resurrección. La venida del reino de nuestro Señor no es solamente el establecimiento del reino de el Rey glorioso, eterno, ahí en el trono de David en Jerusalén. Es el restablecimiento de todas las cosas. Es la destrucción de ese imperio de la muerte que nos escribe el escritor de Hebreos, que ya ha sido derrotado, que ya ha sido juzgado, pero todavía no han sido sacados de esta tierra. Y de eso se trata el final de los tiempos. Todo lo que hizo el diablo acá será revertido, destruido, acabado y vuelto a ser por el poder, la obra, la capacidad y la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo. Por Él nada más. Para entregar un reino perfecto, un reino dichoso, el reino eterno no será para nada parecido con lo que hoy nosotros tenemos. Será un reino de vida, de paz, de consuelo y lleno completamente de Dios. El apóstol Pablo escribe de tal manera que Dios será el todo en todos. No sabemos qué quiere decir, pero Dios será el todo en todos. Esto cuando el Señor Jesucristo entregue todo el reino al Padre. Todo el reino. Por supuesto que será un tiempo difícil. Por supuesto que será un tiempo de catombes. Por supuesto que será un tiempo de conflictos. Pero tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo. Y tenemos que estar seguros y confiados que, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y es entonces donde entran las palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Bien. ¿Por qué sabemos que el Señor Jesucristo les habló de una forma a los fariseos? Es que el reino de Dios vino cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y empezó su ministerio. De hecho, eso lo vimos al principio de los sinópticos. ¿Cuál fue el mensaje del Señor Jesucristo? Que fue el mismo mensaje que Juan el Bautista. ¿Cuál fue el mensaje que pregonaba? ¿Qué era lo que predicaba? Arrepentíos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Arrepentíos porque esa fue la primera predicación de nuestro Señor y fue la predicación de Juan el Bautista. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y hay algo en lo que se confunden muchísimos cristianos y la Biblia es más que clara. A partir de ese punto, a partir de ese momento, por cuando ya vino el reino de Dios, por cuanto vino el rey de ese reino, desde ahí iniciaron el final de los tiempos. El fin de los tiempos no va a empezar en un año, no va a empezar en 5 años, no va a empezar en 7 años. El final de los tiempos empezaron cuando Jesucristo vino a esta tierra. Desde ahí se cumplieron las profecías. Desde ahí se hizo todo. Se determinó todo y se cumplieron todo lo prometido por Dios. Ah, pero han pasado 2000 años, dirán ustedes. Y el Señor todavía no viene. ¿Qué son 2000 años para Dios? ¿Qué son 5000 años para Dios? ¿Qué es 1.000.000 de años para Dios? Para Dios no es nada.
Para la lógica humana, bueno, el final de los tiempos son 7 años, no, ya vamos más de 2000 años en el final de los tiempos. Por eso cuando fue el día del Pentecostés y estaban los hermanos ahí, estaban los discípulos y los apóstoles y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a predicar la palabra de Dios, los que estaban ahí se recordaron de la profecía de Joel, que en los últimos tiempos sería derramado del Espíritu Santo. Por eso creyeron, ya estaban los últimos tiempos. Y sí, ya estaban los últimos tiempos. En los últimos tiempos sería derramado del Espíritu sobre las personas y entonces hablarán en lenguas, hablarán en otras lenguas, dice, incluso soñarán sueños y verán visiones. Desde entonces ya está el final de los tiempos. Por eso en el primer capítulo de Hechos, los apóstoles le preguntan al Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? ¿Vas a restaurar el reino de Israel, el imperio de Israel ahora? ¿Vas a cumplir, vas a perfeccionar todo? El Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones. Los fariseos estaban confundidos. Algunos pensaron bien, pero la gran mayoría pensó que venía el Mesías y ponía el reino y ellos felices y todos nosotros esclavos. Y todavía lo piensan así. Pero ¿cuál es el verdadero plan? Nosotros lo sabemos. Vino el Mesías, trajo el reino de Dios, dejó el reino de Dios espiritual. Por eso dice, ustedes no lo pueden ver. Ustedes no lo pueden ver. Está entre ustedes el reino de Dios. Ustedes no lo pueden ver. Capítulo 3 de Juan. Tienen que nacer de nuevo para poder verlo. Tienen que nacer de nuevo para poder estar adentro del reino de Dios porque es espiritual. Ahora es espiritual. Porque apenas estamos en la etapa del anuncio. Apenas estamos en la etapa del llamado. ¿De cuál llamado? Del llamado de quién es digno para heredar ese reino. ¿Quién es digno para heredar el reino perfecto y glorioso que el Señor Jesucristo va a establecer? No solamente quién es digno de Cristo, sino quién es digno del reino. Los apóstoles una vez le dijeron al Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Nosotros lo hemos dejado todo. El Señor no les dijo, bueno, sí, solo con su amor es suficiente. No, no. En esta tierra van a tener más de 100 veces, pero de ahí van a tener la vida eterna y van a tener una enorme herencia, gloriosa herencia. El reino es para ustedes. En otra ocasión le dice el Señor Jesús, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Una manada pequeña es la que es digna. Solamente unos pocos son dignos de ese reino. Es entonces donde empieza la pregunta. ¿Nos estamos haciendo dignos de ese reino? No estoy hablando de salvación. No estoy hablando de ganarse la salvación. Estoy hablando si soy digno de heredar toda esa gloria que el Señor me quiere dar. No voy a hacer ciertos recuentos porque aparentemente les molesta un poco. Cada quien haga su propio recuento de su vida. ¿Cuánto ha servido al Señor Jesús? ¿Cuánto se ha esforzado por Él? ¿Se sigue esforzando por Él? Antes podía hacer estas cosas, ahora ya no. Está bien, pero ¿qué es lo que hace hoy? Sigue perseverando en esa confianza, sigue perseverando en esa seguridad. Yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo, y esto ya es al final de su vida, ya cuando están a punto de cortarle la cabeza. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito. Es que yo no he trabajado por un banco y no he trabajado por una empresa y no he trabajado por un jefe, he trabajado por el Señor, por el que va a venir, por el que se levantó de entre los muertos y su promesa permanece para siempre.
¿Estamos preparados para recibir ese reino? ¿Estamos listos? Y de eso se trata la escatología, principalmente en el cristiano. De eso se trata el trato, el entender, el conocer, el ver, el vislumbrar el final de los tiempos. De hecho, lo vamos a ver a lo largo de los otros pasajes que he mencionado, capítulo 24 de Mateo, capítulo 21 de Lucas, que ya son la última semana del Señor Jesús, y por supuesto hay parábolas. Entre ellas, la más importante, con esa terminamos la escatología, la parábola de las vírgenes. Importantísimo, muy poco entendido. El reino de los cielos ya estaba, porque el Espíritu, porque Él estaba ahí, el Espíritu Santo estaba ahí. Después, ¿qué pasa? Deja al Espíritu Santo. Tomen en cuenta, esta es la razón tan importante por la cual el Señor les dice a sus discípulos, hey, no vayan a ningún lado, yo ahorita me voy, yo ahorita voy a ascender. 10 días van a estar solos, 10 días, pero no van a ningún lado. Van a Jerusalén, ahí los quiero, ahí viene el Espíritu Santo, ahí tienen que estar. 10 días. Es cuando viene el Espíritu Santo, cae sobre los discípulos, se cumplen las profecías del Antiguo Testamento y toda la gente quiere entrar a la iglesia, quiere entrar al reino, entran al reino precisamente porque piensan es el final de los tiempos y sí, es el final de los tiempos. La iglesia, cuando deja de predicar del final de los tiempos, ya no tiene profecía a la cual ver. ¿Es difícil la escatología? Sí, es difícil la escatología, pero hay que seguirla predicando. Hay que seguirla publicando, hay que seguir hablando al respecto. Porque una cosa es que nos encuentre la muerte y otra cosa es que en cualquier momento nos encuentra Cristo y nos llama a su presencia para que le demos cuenta. Y pone delante de nosotros este imperio sempiterno, glorioso. ¿Y cuánto de ese imperio va a ser mío? ¿Cuánto de ese imperio yo soy digno? ¿Qué función tengo yo en ese imperio? ¿Cómo nos va a juzgar el Señor? ¿Cómo juzgará el Señor nuestra importancia o más bien nuestro trabajo y nuestra función para la eternidad? Bueno, claro, fácil, elemental, de acuerdo con nuestro trabajo en esta tierra. Ahí está. He estado, creo que por pensar en mi papá, y no voy a comentar sobre eso, pero he estado pensando mucho en mi papá y en lo importante que fue el ayudarle aquí mientras estaba en los últimos años y días de su vida. Y me ponía a pensar tan claro, ¿no? Cómo está ahora en la presencia del Señor y él allá no tiene ninguna necesidad, no tiene falta de nada. Más bien quiere que nosotros estemos ahí con él. No porque nos esté viendo, ni ninguna de esas cosas místicas, no. Quiere que las personas se den cuenta lo glorioso que es ese lugar y que vale la pena. Y que vale la pena, no, lo que sea que perdamos, lo que sea que dejemos, no importa, vale la pena. Pero en eso no me ponía a pensar nada más, sino que me ponía a pensar en, él ya no tiene necesidad en donde está de mí. Él necesitó de mi compañía, de mi comprensión, aquí. Los días, meses o años en los que estaba acá y no podía oír y le costaba caminar y tenía diferentes enfermedades. Aquí tuvo necesidad. Allá no. Es aquí en donde se demuestra el amor. Por eso yo soy un poquito cínico o bastante, no lo sé, pero a mí me parece muy irrelevante, insignificante eso de que llevemos flores a la persona que ni siquiera le llamamos por teléfono, pero sí le llevamos flores cuando se muere.
Y cuando fallece y ahí está la caja y no nos puede oír, entonces qué lindo era, qué bonito era, cómo nos ayudaba. Pero cuando estaba en la tierra, no nos importó. Y quiero transportar esto hacia el reino de Dios. Hermanos, el Señor nos necesita hoy, aquí. Y es eso lo que dice precisamente el apóstol Pablo. Estaba, perdón, en una disyuntiva acerca de si lo mataban o si lo dejaban ir libre. Está en la carta de Filipenses. Ahí lo pueden leer ustedes. Tal vez me van a matar. Y si me matan, dice el apóstol Pablo, estoy parafraseando, voy a estar con Cristo. Es muchísimo mejor. Pero si me quedo en esta tierra, es más necesario para ustedes, los escogidos. Es más necesario para los creyentes. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, yo sé que voy a quedar. Que ustedes están orando por mí, que yo estoy orando, que mis compañeros estamos orando y estoy seguro que vamos a quedar. ¿Por qué? Porque sería la maravilla estar con Cristo, la dicha, el gozo, pero es que aquí es más necesario. Y aquí me necesitan los escogidos, pero no solo los escogidos, sino Cristo mismo. Porque Cristo aquí no está hablando. Cristo no está en esta tierra, no está en este lugar hablando, pero yo puedo prestar mi voz. Yo puedo prestar mi corazón, puedo prestar mi mente, puedo prestar mis recursos, puedo prestar mi vida, si quiero. Claro está. ¿Vamos entendiendo el reino? Por eso escribe el escritor de Hebreos, no dejando de congregarse. O sea, no dejando de congregarse. ¿Saben por qué dice no dejando de congregarse? Dice no dejando de congregarse, sobre todo cuando veáis que aquel día se acerca. Es ahí donde se juzga la fe de los hermanos, si es que son verdaderos hermanos. Más o menos lo mismo pensé en la pandemia. Los creyentes estaban atemorizados cuando fue la pandemia. Ahí se estaban conectando, ahí estaban esforzándose. Nada más empezó a aliviar la pandemia, a alejar la pandemia. Entonces ahí es donde aprovecharon y se apartaron de la iglesia. Y todavía pensé, van a entender los creyentes. Este es un juicio de Dios. Y si no es un juicio de Dios, de todas maneras hay que aprovecharlo. Hay que hacer caso. Estas cosas no pasan porque sí. El Señor nos está anunciando su venida ya inminente. Como dice también una parte en la Escritura, ya a las puertas. Él está ya a las puertas, pero todavía hay creyentes que dejan de congregarse, todavía hay creyentes que no se esfuerzan en la obra y en el servicio al reino de Dios. El Señor Jesucristo nos habla sobre eso. Pero consideremos cómo estamos. Vean, todo lo demás es una nebulosa. Hay terremotos, no hay terremotos, vienen más terremotos, hay mayor problema de sol y se va a poner peor. Se va a poner mucho peor. Si no les gusta el calor, mejor que les empiece a gustar el calor bastante, porque se va a poner peor. Lo escribe en la segunda carta, el apóstol Pedro lo escribe. De la misma manera como fue reservado en aquel tiempo esa tierra y esos cielos para el agua y para ser destruidos por agua, escribe el apóstol Pedro, dice, estos cielos y esta tierra, y está hablando de lo que nosotros tenemos, estos cielos y esta tierra están reservados para el fuego, para ser destruidos por fuego. Pero todo eso es una neblina para el creyente, si se somete a eso, porque el creyente tiene que prepararse, tiene que estar listo para ese momento, tiene que estar listo para el llamado, tiene que estar dispuesto para cuando venga el Hijo de Dios por su vida o cuando envíe a sus ángeles, entonces estar preparado, sirviendo, obedeciendo y estar listo para recibir al Señor. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo?
probablemente pérdida de fe, probablemente diferentes destrucciones. La verdad, no lo sé, no lo sé, porque el Señor no lo especifica. Lo que sí especifica es, tienen que estar listos, tienen que estar listos. El reino de Dios ya vino, solamente que es espiritual. A través del reino de Dios y a través de los que hemos nacido de nuevo, los que vivimos en ese reino, no andamos por vista, sino andamos por fe. Somos guiados por el Espíritu Santo, estamos siendo llevados por el Espíritu Santo para que se cumpla la predestinación hecha a cada uno de nosotros conforme lo hizo Dios. Cada quien tiene que decidir y cada quien sabe qué camino está siguiendo. De eso se trata la verdadera escatología. La escatología para el cristiano es prepararse para ese reino, estar seguro, sabe, ese reino es glorioso, el diablo será tomado junto con todos sus ángeles. Pongan esto en perspectiva. Cuando fue el diluvio, sabemos que algunos ángeles fueron tomados y fueron puestos en cadena. Lo escribe Pedro, lo escribe Judas. Algunos ángeles, no sabemos cuántos. Ahora, al final de los tiempos, cuando sea la final trompeta y venga el Señor Jesucristo, no serán unos cuantos ángeles, no será solo el diablo, no será el anticristo. A quienes creen, a quienes no creen en el anticristo, es irrelevante, ahora no lo vamos a ver eso, sino todos los demonios, todos los espíritus caídos, todos los espíritus inmundos, todos los secuaces del diablo y el diablo mismo deben ser apresados, desarraigados de esta tierra y echados a ese lago de fuego que menciona el Señor. El reino ha acabado. Por supuesto, ¿qué significa eso? Se acabaron los gobiernos, se acabaron los presidentes, se acabaron los robos, se acabó la corrupción, se acabó la democracia, se acabó el comunismo, se acabó el fascismo, se acabó todo. Pero también se acabó la libertad de hacer lo que yo quiero. La libertad de yo ser mi propio Dios. La libertad de yo decido lo que yo quiero. Y nos toca dar cuentas de todo. A todos darán cuenta de todo. Es un tiempo difícil. Por eso se nos prometen persecuciones. También el Señor va a hablar sobre eso. Por eso se nos prometen conflictos terribles, incluso tan gran conflicto como nunca ha habido en la historia del mundo. La venida del reino de Dios es el sometimiento de todas las cosas. Ahí viene la respuesta para aquellos ateos que dicen, ¿por qué si Dios existe? ¿Por qué permite a los violadores? ¿Por qué permite a los asesinos? Es que si Dios va a ir contra los violadores y los asesinos, tiene que llevárselos a todos. Y por cierto, sí lo hará. Se pasará llevando a todos. Todo pecado, toda ruina, toda vileza, toda rebelión, todos, afuera. Pero al creyente se le manda a escapar, estar listo, estar preparado, estar pendiente. El llamado del creyente es vivir adentro del reino espiritual, esperando el dominio perfecto del reino, que lo traerá el Señor Jesucristo en su venida. ¿Estamos viviendo así? ¿La iglesia está viviendo de esa manera? La iglesia, en general, está viviendo así. Por ahí hay uno que dice, yo no quiero que Jesús venga. Y yo no quiero que Jesús me lleve. Yo me quiero quedar aquí predicando. Yo no quiero ser como las ratas. Y así llama a los que quieren escapar de todo esto. Ratas. Yo no quiero ser como las ratas que en un barco salen huyendo cuando se está quemando o cuando se está hundiendo. Ya saben quién es. Muchos de ustedes saben quién es. Bueno, creo que todos saben quién es. Aquel argentino, ¿no? Ya saben. Y ustedes dicen, es tal, sí, el que le gusta la cerveza. Él está salvando vidas. Él está liberando gente de la condenación y le encanta la cerveza. Es.
Ese es. La postura del creyente es, quiero escapar, porque esta no es mi vida, porque esta no es mi tierra, porque este no es mi lugar. Yo no pertenezco a este lugar, yo pertenezco al reino de Dios. Si yo ya estoy viviendo en el reino de Dios, ya estoy oyendo la voz de Dios, lo único que me hace falta es verlo, estar con Él. Pero hace falta que venga el reino. O aún más, ¿estamos apresurando el reino de Dios? Es un pasaje que escribe el apóstol Pedro, muy interesante, que nos esforcemos apresurando la venida de nuestro Señor. Así lo escribe el apóstol. Muy interesante. Estamos apresurando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amamos tanto su reino que queremos ese reino sobre la tierra y que todo esto se acabe. Esas son las preguntas que hará el Señor Jesucristo más adelante en el pasaje. Y esas son las preguntas para cada uno de los creyentes. ¿Qué tanto está aferrado a este mundo? Está bien, tenemos que administrar el mundo y tenemos que cuidarlo, pero está preocupado. ¿Es su preocupación que hay demasiado calor? ¿Es su preocupación que la comida se va a acabar? ¿Esa es su preocupación? Más adelante el Señor utiliza los pasajes así como en Sodoma y Gomorra y así como en el diluvio. En el tiempo del diluvio dice, se casaban y se daban en casamiento como que nada fuera a pasar, como que nada fuera a pasar. Y así está la iglesia. No quiero decirles que sea malo algo, o más específicamente, ¿es malo tener hijos? ¿Es malo tener un hogar, construir? No, hay que seguir adelante la vida. Pero sepa que el tiempo se está acercando. El tiempo se está acercando y tiene que prepararse. Si quiere verlo así, el Señor irá cuidando a quienes estén preparados. ¿De qué forma? No lo sé. ¿A cuántos? ¿En qué modo? No lo sé. Él lo sabe. Pero quienes están pendientes, quienes están cuidando, quienes están oyendo, quienes están consagrados a la voz de Dios, a ellos el Señor los está cuidando. Ese es el gran ejemplo de Lot, el gran ejemplo de Elías, el gran ejemplo de Noé. A ellos el Señor los cuida, a ellos el Señor les guía. Y todo esto sirve para que nosotros nos desviemos del verdadero sentido. Dejemos que el sol siga tirando toda la radiación que quiera. Dejemos a este mundo que se siga peleando todo lo que quiera. Nosotros nos tenemos que preparar porque ya viene un reino glorioso, eterno, perfecto, maravilloso. ¿Es para usted? Porque esa es la pregunta y de ahí deriva la fe. Si quiere verlo, es una forma más clara de entender la fe. ¿Es para usted? Y obviamente usted dirá, sí, es para mí. ¿Está actuando así? ¿Está esforzándose así? ¿Está dejándolo todo? ¿Está preparando sus maletas? Cuando usted va a hacer un viaje, usted no está preocupado por el día de mañana, qué van a hacer estos acá. Usted está preocupado cómo va a ser el avión y que no se caiga. Eso es lo que le preocupa. Llevar las maletas suficiente. Eso es lo que le preocupa. Cuando vean que aquel día se acerca, prepárense. Sigan adelante. Congréguense. Si no lo quieren hacer por amor de Cristo, al menos háganlo porque ya viene el fin de todas las cosas. Y ya se está anunciando. Y el anuncio es bastante claro. Preparémonos. Más adelante los pasajes seguirá nuestro Señor hablando acerca de esa preparación, acerca de ese dejar las cosas de este mundo. Pero pensemos y dispongamos y tengamos esa convicción ahora. Ya viene ese reino glorioso, ya estas cosas de este mundo van a pasar. Estoy listo,
para enfrentarme al Señor Jesús de una forma digna. Señor, te he servido. Señor, lo he dado todo. Señor, este es mi fruto. Esto es lo que he traído para ti. Estos son los talentos en ganancia de los talentos que tú me diste. ¿Estamos listos para eso? Esa es la pregunta. Esa es la dificultad. Esa es la complicación de todo creyente. ¿Tiene que preocuparse de su trabajo? Sí, tiene que preocuparse de su trabajo, de su familia también y de todo lo que tiene por delante. Pero de esto es lo que ya viene. Y tenemos que trabajar por ese reino para poder recibir ese galardón glorioso que el Señor ha preparado para nosotros. Que el Señor les bendiga.